anunciado. Señor, gracias te damos por el tiempo y por la disposición que has puesto en mis hermanos para poder estar aquí juntos a pesar de la distancia. Gracias por permitirnos estas herramientas y poder, Señor, abrir la posibilidad de que con hermanos podamos edificarnos mutuamente, especialmente, Señor, en el propósito de conocer más de tu palabra, acerca de cómo leerla, cómo entenderla, cómo aplicarla a nuestras propias vidas. Oramos, Señor, que este tiempo no solo sea provechoso para edificación, sino para enriquecer tu gloria, para llevar gloria a ti, para exaltar tu nombre y para que tu evangelio, Señor, sea embellecido. Oramos, Señor, que ayudes a Jonathan, quien va a estar enseñando hoy, y que también nos ayudes en estos aspectos técnicos para que estés en control de todo, Señor, y no tengamos inconvenientes y que podamos llegar no solo al final de la clase, sino al final del curso. Así que te pedimos, Padre, que uses todo esto, Señor, para hacer lo que ya tú has dispuesto a hacer en cada uno de nosotros. Gracias por mis hermanos que de diversos países en Latinoamérica y de habla hispana en general, Señor, han querido unirse aquí, Señor, para aprender y para crecer juntos. Te damos gracias y oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, quiero en nombre de la Fundación de Estudios Bíblicos Alfa y Omega, darle la bendición a cada uno de los hermanos que están aquí en la... Permítame. Están aquí en la noche de hoy. Hoy vamos a empezar un estudio de hermenéutica y estamos bien emocionados realmente por esta posibilidad de presentar un tema tan interesante y ver la respuesta también que hemos tenido, como dije en la oración, de hermanos de diversos países de América Latina. La Fundación de Estudios Bíblicos Alfa y Omega está ubicada en la ciudad de Santa Marta, en Colombia. Nosotros tenemos un convenio con ESER, que es un programa para el entrenamiento de pastores y líderes, y es un discipulado intenso para el servicio a la iglesia local. Y hace algún tiempo nosotros empezamos a ofrecer cursos presenciales con el propósito de estar al lado de la iglesia y equipar a los líderes precisamente en la ardua tarea de presentar fielmente la palabra de Dios. Y hoy quisimos abrir este primer curso virtual. Es el primer curso que vamos a ofrecer, y digo primero porque tenemos el deseo en el corazón de poder seguir ofreciendo cursos con una alta calidad. Y nos emociona mucho ver una respuesta que definitivamente nosotros no estábamos esperando. Así que de antemano, mis hermanos, muchas gracias. El pastor Jonathan en un momento va a hacer una introducción al curso y seguramente les va a hablar acerca de lo que vamos a estar viendo a lo largo de las siguientes semanas. Pero solo para introducir a Jonathan, debo decirles que Jonathan es pastor de la Iglesia Impacto Bíblico aquí en la ciudad de Santa Marta. Él tiene una licenciatura en misiones y una maestría en estudios bíblicos y una maestría en divinidades del Faith Baptist Theological Seminary en Ankeny, Iowa, Estados Unidos, y una maestría en estudios evangélicos de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Jonathan además es, él no le gusta que yo diga esto, pero Jonathan es experto en idiomas originales, especialmente en el griego, aunque también ahorita está trabajando fuerte en el hebreo y algo de latín, si no estoy mal. Entonces, creo que Dios le ha dado el don de lenguas, sin duda alguna, a mi hermano Jonathan. Entonces, vamos a tener seguramente un muy buen tiempo con Jonathan. Así que yo los voy a dejar con él para que él haga la introducción del curso y todo lo que resta de aquí en adelante. Recuerden, por favor, sus micrófonos en silencio. Jonathan. Muy buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes esta noche y también estar con mi gran amigo Jacobis, que llevamos aquí en Santa Marta ya como 10 años y conocimos a Jacobis ya hace, ¿cuántos años, hermano? Hace como 5 años, tal vez. 5 años, sí. 5. Por ahí 5 años y hemos trabajado en varios proyectos juntos y con la fundación ha sido de gran bendición también. Obviamente por esta pandemia eso paró lo que hacíamos con ESER, pero quizás Dios va a usarlo de una forma muy especial, a pesar de
lo que pase humanamente hablando, Dios es soberano y Él usa todo para su gloria. Entonces, nos da mucho gusto estar con ustedes. La idea es trabajar las 2 horas, pero tener un receso de 5 minutos en la mitad. Entonces, me recuerdas, hermano. Claro. Entonces, eso, bueno, la hermenéutica, bueno, otra cosita que hay una línea en la pantalla, hermano. ¿Quién la escribió? Bueno, eso, yo tengo 4 hijos y llevo desde el 2006 aquí en Colombia y hemos vivido en Bogotá y ahora en Santa Marta. Y soy de Estados Unidos, obviamente, de Minnesota. Crecí en Minnesota y cuando estamos allá vivo en Iowa, en Ames, Iowa. Entonces, es un poco acerca de mí. Vamos a mirar entonces, esta palabra hermenéutica es una palabra muy elegante, ¿no? Muy elegante que, pues, según el diccionario de la Real Academia significa teoría de la interpretación de los textos. Y pues viene de una palabra del griego, hermenevo, que significa interpretar. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, a veces, como decimos aquí en Colombia, es chévere usar palabras así, pero la idea no es asustar a nuestros amigos con este término, sino que la idea es trabajar este tema que, pues yo he leído en varios libros esta definición que creo que es común, el arte y la ciencia de la interpretación bíblica. Entonces, en ese sentido, pues es un arte, obviamente, porque no es como las matemáticas o algo así, porque hay algunas reglas, algunas pautas, algunas normas, pero obviamente hay que aplicar esas normas a un texto dado, lo cual requiere destreza. Entonces, por eso decimos que es un arte, pero también es una ciencia en el sentido de que hay reglas, hay pautas, hay cosas que podemos aprender para interpretar textos mejor. Y en eso, si pensamos, por ejemplo, en la comunicación, realmente sabemos que hay personas que saben escuchar mejor a otros. Sabemos también que hay personas con las cuales, pues como decimos aquí, son a veces un poco complicaditas y muchas veces es porque no saben interpretar bien lo que otros dicen, no saben escuchar, no tienen quizás una cosmovisión de la vida amplia en el sentido de que han vivido en cierto lugar del mundo, no han leído libros o no han leído la palabra. Y realmente por esa misma razón, cuando uno habla con estas personas, es más difícil que ellos entiendan el mensaje. Así que cuando pensamos en esto, creo que si aprendemos a aprendemos a escuchar bien realmente a Dios en su palabra, eso es lo más importante de este arte y esta ciencia de la interpretación. No vamos a estar hablando tantas cosas técnicas durante este curso, porque obviamente son 4 clases nomás. Pero igual queremos darles a todos los estudiantes como herramientas y también va a ser un reto quizás más para unos que para otros, pero siempre podemos aprender y cuando compartimos de esta forma es muy bonito, porque así aprendemos juntos y entendemos algunas cosas mejor. ¿Ok? Bien, Jacobis, ¿tú sabes si puedes quitar esos, ¿cómo se dice? Garabatos ahí en la pantalla? Creo que debes hacerlo tú, que estás como host. Yo estoy de ¿En co-host serio? Ok, arriba, sí. ok. Arriba, Ah, en donde dice, donde está el panel de herramientas de pizarra, hay una opción que dice borrar, ok, anotar. eliminar las anotaciones o borrar todas las anotaciones. Ok, ok. Ok. ¿Quién sabe qué? Bueno,
Ah, Dale, ¿Y ahora tranquilo. qué hago? Ya. ¿Ya? ¿Pero ustedes pueden ver mi cursor y todo eso o no? Sí, Ya. sí, dale. Ok. Sí. Sí, sí, sí. Sí, yo he trabajado Zoom, pero no con un grupo tan grande, así que los grupos nuestros suelen ser de como 5 o 10 personas o algo así. Muy bien. Entonces, aquí, ¿y ahora qué hago? Ah, voy a parar eso y voy a empezar otra vez. Ah, ok. A ver si funciona mejor. ¿Pueden ver eso? Ok, bien, ahí estamos. Aquí está el plan de este curso que pues vamos a estar trabajando hoy, el viaje interpretativo. La otra semana, la importancia del contexto y Jacobis va a tomar las últimas 2 clases sobre Cristo en toda la Biblia y cómo leer el texto entendiendo las estructuras. Entonces, ahí, ¿qué hicimos? Pues miramos los temas de la hermenéutica que son importantes y escogimos 4 que pensábamos que iban a ser de bendición para todos, como algo muy general, pero también algo que pueda ayudarnos bastante en nuestra comprensión de la palabra de Dios, que finalmente es nuestro deseo, que cada uno pueda crecer en su conocimiento de la palabra. Estamos usando este libro, Hermenéutica, Entendiendo la Palabra de Dios, Duval y Hayes. Y pues anoto aquí que este libro lo tengo aquí, pero encontré que hay una versión más nueva en inglés. No la tengo, pero vamos a ver que hay algunas diferencias en lo que encontré en internet. Realmente es muy buen libro. Es un libro que no es tan técnico y yo he leído varios libros de este tipo y algunos tienen la debilidad de ser muy técnicos, de usar un lenguaje que toca tener casi un doctorado para entenderlos. Este libro es bastante sencillo, pero no es simple. O sea, es sencillo para entender, pero es profundo en lo que enseña. Y creo que, Jacobis, tú lo has usado también, ¿verdad? Sí, 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 seguramente. Ok. Bien, entonces es muy buen libro que está disponible de la editorial CLIE, creo que es. Bien, espero que todos puedan ver aquí la pantalla porque esto es lo que vamos a estar trabajando hoy en el viaje interpretativo. Y cuando nos acercamos a la palabra, vemos ahí en pantalla que hay una ciudad antigua por el lado izquierdo de la pantalla y hay una ciudad nueva, actual, por el lado derecho. Y cuando miramos la palabra, tenemos que comenzar y tenemos que entender el texto desde la perspectiva original. Ahora, eso suena tan básico, pero cuando a veces hablamos con personas que pueden ser no cristianas o pueden incluso ser personas de nuestras iglesias, es interesante escuchar a veces cómo la gente interpreta la Biblia, porque, por ejemplo, amanezco mal, me siento desanimado porque tengo que tomar una decisión muy difícil hoy. Entonces, ¿qué digo? Digo, oh Señor, ayúdame, guíame hoy, ayúdame con tu palabra y abro la Biblia al azar y pongo el dedo ahí y leo algo. Y muchas personas ni siquiera piensan en lo que quería significar o lo que significaba ese texto para la audiencia original. Que esa es la pregunta que debemos hacer primeramente. Por ejemplo, miren conmigo Hebreos 10:37. Si estamos aquí en Hebreos 10:37, digamos que es una joven, una mujer soltera, y ella quiere casarse y está desesperada y ora y abre la Biblia a Hebreos 10:37 y lee,
porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y ahí cierra su Biblia y sale contenta buscando al que va a llegar ese día, ¿cierto? Obviamente cuando escuchamos de esa forma, sabemos que algo anda bastante mal, porque en el contexto está hablando obviamente de Cristo y está hablando de su venida, pero la persona ni siquiera tomó el tiempo para pensar en eso. Así que cuando nos acercamos a la palabra, tenemos que pensar qué significaba para esa audiencia original, ¿sí? Y obviamente eso requiere tiempo, requiere dedicación para comprender el contexto y para leerlo en contexto. Otro ejemplo que puse ahí es Mateo 16:13, porque empecé con la parte negativa, pero también cuando lo hacemos bien, nos hacemos preguntas sobre, bueno, ¿qué significa o significaba este texto originalmente? Y en Mateo 16:13 vemos un ejemplo que, bueno, este es el pasaje famoso de Jesús cuando él habla, bueno, Pedro da su confesión de quién es Cristo, pero aquí en el 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Notemos aquí algo. El contexto, a veces cuando leemos la palabra, no pensamos en la geografía, pero la geografía hace parte del contexto original. Y pues con mi esposa tuvimos la gran bendición hace 2 años de ir a Israel. Y fuimos allá al norte, en Israel, a Cesarea de Filipo, y resulta que hay varios templos paganos que están en ese lugar. Y de hecho es un lugar que era bastante conocido en el tiempo de Jesús, incluso antes del tiempo de Jesús, como un lugar de ídolos. Entonces, cuando fui allá, me hacía la pregunta, bueno, ¿qué diferencia hace si Cristo, si Pedro confiesa a Cristo en este lugar en donde había muchas religiones paganas o muchos ídolos, muchos templos dedicados a los ídolos? ¿Será que eso hace una diferencia? Entonces, cuando vemos más adelante que dice, por ejemplo, en el 10 o el 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Solamente comparto eso porque yo nunca había pensado en la región o en esa ciudad. Y por cierto, es un lugar con unas rocas bien grandes en el contexto geográfico y también el contexto religioso. Creo que toma muchísima más importancia esa confesión y lo que Cristo dice cuando habla de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, él hubiera podido decir eso en cualquier otro contexto, porque en cualquier otro lugar de Israel, pero escogió un lugar en donde estaba en un lugar pagano para decir eso. Ahora, cuando estaba allá, estaba pensando cómo entiendo esto y cómo nos ayuda. Pues no tengo todas las respuestas, pero sí, al pensar un poco más en ese contexto original, nos ayuda a entender y a veces hacer preguntas que no hubiéramos pensado. ¿Ok? Cuando hacemos este proceso, este viaje interpretativo, lo que debemos hacer es notar este punto en tiempo pasado. ¿Ok? Decir, por ejemplo, significaba para
los discípulos, lo que Cristo dice esto, ¿sí? ¿Qué significaba ahí para ellos lo que estamos leyendo en este texto? Ponernos en las sandalias de ellos para tratar de entender lo que ellos entendían en primera instancia. ¿Ok? El segundo paso de este viaje interpretativo es medir el río de diferencias. ¿Ok? Me gusta cómo los autores de este libro usan esta metáfora de un viaje y hablan de este río. Y cuando hablamos de un río de diferencias, es hacernos la pregunta, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre ellos y nosotros hoy día? Y en eso puse aquí algunos ejemplos que vienen del libro precisamente. Por ejemplo, la cultura. ¿Sí? Cuando pensamos en cosas culturales, cuando pensamos en, por ejemplo, cómo se casaban las personas en aquel entonces. La cultura era muy diferente, ¿sí? Y a veces recibimos preguntas sobre eso. Bueno, ¿por qué ellos simplemente entraron a su tienda? ¿Por qué yo no puedo unirme a esta mujer y simplemente estar con ella y estar casado? Pues hay que entender la cultura, qué significaba en esa cultura el matrimonio y ¿cómo se dice eso? ¿Cómo celebraban una boda? ¿Cómo celebraban un matrimonio legítimo ante la sociedad? ¿Ok? En eso también el idioma influye en eso, porque sabemos en cuáles idiomas fue escrita la Biblia, fue escrita la Biblia, ¿cierto? Que en el Antiguo Testamento el hebreo y algunas partes en arameo, que es un idioma muy similar con el mismo alfabeto, pero con otra gramática. Y en el Nuevo Testamento, obviamente, el griego. Pero entonces, cuando estamos leyendo en español, tenemos que tratar en lo posible de entender las diferencias. Y a veces hay palabras en español que son muy similares, pero obviamente ninguna palabra es exacta entre dos idiomas. Como dice el dicho, el traductor es traidor. ¿Sí? Porque cuando traducimos hay algo que se mantiene el significado, pero se pierde un poco de los matices en la transferencia de un idioma a otro idioma. Y los que hablamos dos idiomas sabemos que eso no es fácil, porque hay registros del uso del idioma, hay como cosas gramaticales que no tenemos en nuestro idioma que quizás había en hebreo o en griego o en arameo. Hay que tomarlo en cuenta. También el tiempo, pues obviamente los tiempos han cambiado. La Biblia fue escrita desde hace muchos años. Quizás si pensamos en el último escrito de la Biblia sería Apocalipsis, más o menos el año 90, 95 después de Cristo. Pero cuando pensamos en el Antiguo, ya vamos hasta 1400, algo antes de Cristo, los libros de Moisés. Hay debate sobre el libro de Job, si es más viejo. Bueno, en eso hay que tomar eso en cuenta. También la situación. Cuando leemos la Biblia, debemos entender en la gran historia de la palabra, pues, en qué punto estamos, en qué situación estaban los que recibían el mensaje inicialmente. ¿Sí? ¿Quién está escribiendo? ¿A quién está escribiendo? Cómo estaba la situación. Estaban en un tiempo de guerra, estaban en un tiempo de los patriarcas, estaban en el exilio o estaban viendo a Cristo cara a cara en su ministerio, o era un tiempo después de Cristo, después de que Él formó la iglesia. Hay que mirar eso también, porque pues sería una equivocación grande leer algo sobre, por ejemplo, el rey Salomón, cuando Dios le da instrucciones a Salomón que son solamente para él en ese momento. Y pues el ejemplo de esto más grande es personas que han pensado que podemos usar la violencia porque
pues Dios mandó que conquistaran la tierra de Israel. Obviamente son cosas que fueron únicas. Así que tenemos que entender eso, entender en qué situación estaban ellos. Y creo que para mí el punto más importante de la diferencia es bajo qué pacto estaban ellos. Y cuando me refiero a los pactos, me refiero a los pactos bíblicos. Por ejemplo, el pacto abrámico, el pacto mosaico, que sería el más importante, el mosaico del antiguo, y el nuevo pacto. Creo que estamos bajo, o bueno, según mi teología, estamos bajo ese pacto hoy día. Y obviamente por esa razón, cuando leemos algo del Antiguo Testamento, hay que preguntar bajo qué pacto estaban ellos. Si estaban bajo el pacto mosaico, nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos bajo ese pacto. Entonces ahí notemos en cada pasaje cuáles son las diferencias. Obviamente hay pasajes bíblicos con los cuales hay más diferencia o menos diferencia. Y ahí ustedes pueden pensar, por ejemplo, con el libro de, por decir algo, Primera de Juan, ¿qué tan ancho es ese río? Pues realmente no es muy ancho porque estaban bajo los receptores o los que recibieron ese mensaje, eran cristianos, estaban bajo el mismo pacto que nosotros, quizás eran gentiles, o bueno, quizás esa carta no habla tanto de eso, pero si pensamos en esas cosas, vemos, bueno, ese río no es un río ancho, es más bien un, ¿cómo se dice? Un río pequeñito. Entonces, no es tan difícil aplicar ese mensaje, porque no tenemos que hacer todo un proceso de trasladar eso a lo largo de diferencias culturales o con el pacto mosaico, el nuevo pacto, sino que simplemente vemos cuáles son las diferencias, pero no van a ser tantas. Ahora, cuando pensamos, por ejemplo, en un libro difícil, por ejemplo, el pastor Alfredo, el otro pastor con el cual trabajo aquí, nosotros predicamos a través del libro de Números. No tomamos todos los pasajes de las leyes, sino que tomamos todos los pasajes narrativos de Números. Pero les cuento que era un reto semanal al estudiar ese texto y mirar, bueno, qué significaba para ellos. Y mirar también tantas diferencias. Porque ahí en Números vemos, por ejemplo, recuerdo una prédica sobre la persona que se rebela la persona que recoge leña el día Shabbat, el día del sábado. Entonces en Números habla de un hombre que hizo eso y Moisés consulta con el Señor y el Señor le dice que deben apedrearlo. Ahora, les cuento que como pastor es un reto predicar ese pasaje, porque hay muchas diferencias, ¿sí? Entonces hay que tomar eso en cuenta, leer muy bien el contexto, y algo que iba a decir es que a veces el problema que tenemos es cuando hemos leído un texto tantas veces, como que ya brincamos esta parte de ver las diferencias y ya pensamos que sabemos exactamente lo que el autor quería decir, cuando realmente debemos leer el texto con ojos nuevos cada vez, con una frescura, o frescura no, con ojos, ayúdame Jacobis, ahí, bueno, de manera fresca, digo, ¿sí? Como, porque frescura no es la palabra, hablando de traducción, pero de una manera fresca ver eso y leerlo como si fuera la primera vez y tratar de observar mucho lo que está en el texto. Y yo noto eso con los buenos lectores de la Biblia. Ellos no confían en lo que ya saben, sino que están mirando, bueno, ¿qué pasa aquí? Hacen muchas preguntas al texto. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué pones esta sección acá? ¿Por qué metes este versículo acá? ¿Sí? Y no es simplemente leer rápido y tratar de captar una sola idea, sino observar muy bien el texto y también observar muy bien estas diferencias entre
entre la cultura de ellos y la nuestra. ¿Ok? No sé, Jacobi, si quieres añadir algo ahí. Tendrías No, que... dale. Sí, Está todo todo bien. perfecto. Sí, dale. Ok, ok, bien, bien. Bueno, ahí, como les dije, vamos bien ahí mirando este viaje interpretativo. Primero entendemos el texto desde la perspectiva original, después medimos el río de diferencias y después buscamos o cruzamos, pues, el puente de los principios. Y en este puente de los principios vamos a, bueno, voy a contarles qué es. Cuando estamos en este punto, estamos buscando principios teológicos, u otra palabra que podríamos usar es principios universales. Y digo universales porque sabemos, como dice en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Eso incluye, hermanos, incluye Levítico, incluye Crónicas, incluye Eclesiastés, incluye obviamente los Salmos. Pero toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ahora, eso significa que puede ser de beneficio para el cristiano. Porque a veces tenemos o nos equivocamos al hablar de la Biblia como si hubiera dos partes, una parte para los judíos y una parte para los cristianos. Pues obviamente el Antiguo Testamento era primeramente para los judíos y los gentiles que querían convertirse, pero también hace parte de la Biblia cristiana. Y no podemos obviar esa verdad. Obviamente, yo he escuchado de pastores que dicen, no, es que me cuesta mucho el antiguo, entonces solamente voy a predicar el nuevo. Pero personalmente creo que es una equivocación porque el pueblo de Dios tiene que saber manejar los dos testamentos. Tenemos que saber interpretar los pasajes difíciles y también los que no son tan difíciles. Porque si pensamos, por ejemplo, en las personas escépticas, las personas críticas de la Biblia, ¿a dónde van ellos? Ellos no van al Salmo 23. Ellos no van a los textos fáciles. Ellos van a precisamente esos pasajes sobre, bueno, violencia, sobre apedrear a los pecadores o esas cosas. Y si nosotros no sabemos manejar eso y no enseñamos a nuestras iglesias cómo interpretar esos pasajes, vamos a tener cristianos bien débiles en su fe. Entonces, un ateo, un escéptico llega a un hermano de la iglesia o una hermana y le dice, no, tú has leído este pasaje aquí, y se asusta la persona porque dice, uy, ¿cuándo metió Dios eso en la Biblia? Sí, entonces por eso es tan importante saber interpretar estos pasajes del Antiguo Testamento. Y como les mencioné, hay un gran provecho también. Yo pues les cuento algo mío, que cuando yo estaba en el seminario yo decía, no, yo soy más del Nuevo Testamento. Me gustaba más el griego, leía más las cartas paulinas más que otra cosa. Pero ya con los años ya me está llamando la atención más el Antiguo Testamento que antes. Ya me gusta más el hebreo que el griego, etc. Pero eso, ¿por qué? Porque veo que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Obviamente Dios nos llama la atención de diferentes formas. Y por cierto, como iglesia estamos predicando Romanos, que es una maravilla. Pero cuando la gente nos pregunta, bueno, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Yo casi siempre digo el libro en el cual estoy leyendo, porque todos son maravillosos. Ahora, miremos 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Bueno, hermano Jacobis, alguien levantó la mano ahí, Tatiana, de pronto le puedes escribir. 1 Corintios 10, 1 al 11. Y aquí vemos cómo Pablo concibe esta tarea de leer el Antiguo Testamento, por ejemplo.
aquí en 1 Corintios 10, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo aliento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Bueno, aquí vemos que realmente la palabra de Dios sirve con los ejemplos. Vemos aquí que Pablo habla de un texto del Antiguo Testamento y dice ahí que podemos sacar ejemplos o principios sobre la vida cristiana. Y vemos ahí que ¿qué hace él? Él está sacando principios teológicos, principios universales. ¿Ok? Él no está hablando de cosas que pertenecían solamente al pueblo de Israel, con leyes ceremoniales o algo así, sino que él saca los principios teológicos aquí. Por ejemplo, ahí en el 7, bueno, en el 6 habla de no codiciar, que es un principio universal. No importa si uno está en Japón o en Colombia o en Canadá o en Suecia, pues es malo, es pecado codiciar, según la palabra define ese pecado. También el 7 habla de no ser idólatras. Es otro principio universal. El 8, no fornicar. Entonces ahí vemos principios teológicos universales. Y ojo aquí, hermanos, hay un enfoque muy importante que vamos a hablar ahorita, de que Cristo es el centro de toda la palabra. Pero a veces hemos ido a un extremo con eso, de que ya la gente piensa que no podemos sacar ningún principio diferente a decir que Cristo es el Salvador. ¿Sí? O sea que en el Antiguo Testamento hay personas que piensan que no pueden hablar de ningún principio porque eso sería moralismo. Pero vemos aquí que Pablo sí habla de unos principios y él toma un pasaje del Antiguo Testamento y lo aplica a la vida cristiana de forma pues muy precisa ahí. Ahora, dicho eso, también es importante ver que Cristo está en toda la Biblia. En toda la Escritura vamos a ver a Cristo. No de forma mística, sino que finalmente toda la palabra nos lleva a Cristo. Y vemos aquí incluso en el 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bueno, ¿qué significa eso exactamente? No sé exactamente qué significa, pero sí significa que Cristo estaba con ellos espiritualmente. Entonces, pensar que Cristo está ausente del Antiguo Testamento es una equivocación muy grande, porque Él está ahí en todo aspecto del Antiguo Testamento también. En eso, bueno, ahorita voy a hablar de algo más con eso. Ahora viene el paso 4, que es comparar con el mapa bíblico. El mapa bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Pues ustedes pueden ver ahí en la gráfica que realmente es un mapa que reproduce la vida real
Entonces, es como mirar el panorama bíblico de toda la Biblia y ver en dónde estamos. En dónde estamos en la progresión de la revelación, en qué punto estamos nosotros con respecto a estas verdades. Y voy a poner aquí algunos ejemplos. A ver si puedo mover esto. Sí. Dice, pues a la luz de toda la escritura. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hemos encontrado un principio universal, un principio teológico, debemos entender ese principio a la luz de toda la escritura. Porque cuando leemos en algún punto, por ejemplo, si leemos en algunos salmos, si leemos en Eclesiastés, si leemos en Job, hay pasajes que podrían darnos la idea de que no hay una resurrección. Algunos pasajes. Pero si sacamos un principio teológico que dice no hay resurrección, obviamente esa conclusión no va. Porque tenemos que ver toda la Biblia y ver cómo encaja ese principio con toda la Biblia. Si no encaja bien, significa que no es universal. Y en esos casos puntuales diría yo que pues tenían ellos una revelación limitada tal vez, o están hablando desde cierta perspectiva. Con el ejemplo de Eclesiastés, el autor está hablando desde una perspectiva bastante humana y está hablando de un proceso por el cual él iba. ¿Ok? Hermano, Roger levantó la mano. No sé si hay una pregunta, porque yo no puedo ver eso. No te preocupes, yo me encargo. Ok, gracias, hermano. Bien, entonces hay que mirar si ese principio realmente es universal o es más bien algo específico para esa época y ese tiempo. Y también hacernos la pregunta en dónde estaban ellos con la revelación progresiva de la palabra. ¿Ok? Como mirar eso y hacernos esa pregunta. Y de hecho, si tomamos la Biblia, a veces es bueno pensar de esa forma, abrir por decir algo, a Génesis y abrimos de algún pasaje y nos hacemos la pregunta, ¿cuánto sabían ellos sobre Dios? ¿Cuánto sabían ellos sobre el pecado? ¿Cuánto sabían ellos sobre, bueno, voy a poner otro ejemplo, sobre la Trinidad? ¿Sí? Y obviamente al hacer la pregunta, tenemos que decir, bueno, sobre la Trinidad seguramente no sabían casi nada. Mientras que nosotros sí sabemos mucho. Entonces tenemos que siempre mirar si ese principio teológico encaja con el resto de la revelación también. Y el segundo punto que notamos aquí es a la luz del evangelio o a la luz de la cruz. ¿Qué pasa con este principio? ¿Cómo se aplica? Porque hay cosas, y yo pienso en los salmos imprecatorios. ¿Todos saben qué son salmos imprecatorios? Son esos salmos en donde el salmista pide maldición sobre sus enemigos. Entonces, es un tema debatible, pero la pregunta que podemos hacer es, ok, así hacían ellos, pero bajo el pacto mosaico. ¿Cómo cambia la cruz de Cristo este salmo? ¿Sí? Porque a nivel individual, por ejemplo, ¿qué dice Cristo sobre nuestros enemigos? Pues él habla de bendecirlos, de no maldecirlos. Entonces, de manera individual, tendríamos que entender que maldecir a nuestros enemigos no es un principio universal, sino que tendríamos que mirar eso dentro del pacto mosaico, lo que Dios dice en Génesis 12, por ejemplo, que Él va a bendecir a los que bendicen a Abraham y a sus descendientes. Él va a, ¿qué dije? Bendecir y va a maldecir a los que maldicen. Y entender eso a la luz de la nación de Israel también. Pero cuando lo traemos a la cruz, eso tiene que cambiar. Ahora, hay una maldición y sobre los que no creen finalmente. Y vemos en Apocalipsis que ya vemos nuevamente ese tipo de lenguaje, de realmente hablar de
de una condenación eterna y bueno, lo vemos en otros libros también, en Romanos, por ejemplo, bueno, en muchos libros. Pero hay que tener eso en mente y pensar siempre en este principio teológico para ver si realmente es algo universal, es algo de todos los tiempos, o si la cruz de Cristo y el evangelio de Cristo cambia esa verdad. Bueno, no cambia la verdad, sino que cambia la aplicación de esa verdad. ¿Ok? Y también es importante notar aquí el último punto ahí de tener balance o equilibrio a la luz de los pasajes complementarios. Y por ejemplo en eso, ver que no es solamente enfocarnos en un solo pasaje. Por ejemplo, Romanos 13 habla de someterse a las autoridades que Dios ha puesto. Es una verdad, pero no es una verdad absoluta en el sentido de que hay otras verdades que la palabra también habla, que digamos que Pedro en Hechos 5:29, si quieren mirar eso, dice, respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando comparamos con el mapa bíblico, ¿qué hacemos? Pues sopesamos, comparamos esos pasajes para llegar a tener un punto de vista, ¿cómo se dice? Como matizado, como no, pues entender que hay un equilibrio en todo. En toda verdad bíblica debe haber un equilibrio en eso, porque a veces nos aferramos a un solo pasaje y no vemos que hay otro pasaje que sirve de equilibrio sobre eso. ¿Ok? Y un ejemplo de eso sería con respecto a la soberanía de Dios. Y aquí pues no es el momento para debatirlo, pero yo personalmente creo que Dios es soberano sobre nuestra salvación, pero también que el hombre tiene que responder. Ahora, si nosotros solamente nos enfocamos en un lado de eso, de esa verdad, vamos a tener una teología no equilibrada, porque vamos a estar ahí enfocados en un solo, quizás algunos pasajes favoritos, y no vamos a ver los otros que nos pueden ayudar a tener más equilibrio, a no martillar con un solo punto, ver que debemos hablar de las dos verdades, ¿ok? De la soberanía de Dios en la salvación, pero también sobre la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura, a ser diligentes con eso, no estar ahí sentados esperando que Dios haga todo, porque Él también es soberano sobre los medios por los cuales lleva a cabo sus fines. ¿Ok? Bien, bueno, nos quedan como 7 minutos aquí para hablar del último punto, que es aplicar. Y lo pueden ver ahí, de aplicar la palabra de Dios. Y en eso hay que mirar siempre, tomar en cuenta nuestro contexto, tomar en cuenta los elementos clave del pasaje, ¿sí? Porque si miramos, por ejemplo, Filipenses 4:19 como ejemplo, y vamos allá, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuáles son los elementos clave de este versículo? Y obviamente para hacer eso hay que leer el contexto, hay que ver que los filipenses eran los primeros en ayudarle a Pablo en su trabajo misionero, que habían sido generosos con él y habían sido generosos con sus recursos para la obra del Señor. Y entonces ese es un elemento clave, porque, por ejemplo, si la persona es tacaña con sus recursos y no apoya la obra de Dios, por ejemplo, no puede, bueno, teniendo la fuerza para hacerlo,
no puede tomar ese versículo y decir, ah, bueno, yo voy a guardar todo mi dinero, no voy a trabajar. ¿Escuchan bien, Jacobis? Sí, ya, dale. ¿Sí? Ok. Entonces hay que mirar cuáles son los elementos clave del pasaje. Y aquí un elemento clave sería, bueno, mirando el contexto sería que la persona debe ser generosa con sus recursos y si es así, si está cumpliendo la palabra, en ese momento puede decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, simplemente para decir que es importante ver eso, ver cuáles son esos elementos clave. Porque si falta un elemento clave, no podemos aplicar el pasaje con la misma autoridad. Y en eso hay que siempre mirar cuáles son esos elementos. Y obviamente hay aplicaciones que podemos hacer, pero quizás no van a tener la misma autoridad. ¿Ok? Porque obviamente la palabra tiene autoridad absoluta, pero nuestra aplicación, si se aleja del contexto original mucho o si faltan elementos claves, ahí vamos a ver que la aplicación no tiene la misma autoridad. Otro ejemplo que el libro da es el 13. En el mismo capítulo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuántas veces hemos visto atletas con ese versículo escrito en su, qué sé yo, en su uniforme o en su casco o en algún lado en ¿cómo se dice? Su moral o algo? Y piensan que, bueno, yo puedo ganar esta carrera porque Cristo me fortalece. Pero ahí faltan varios elementos claves, porque Pablo está hablando como cristiano, está hablando de su ministerio, está hablando de estar en un momento difícil o de mucha abundancia y decir que él ha aprendido a vivir con mucho o con poco. ¿Sí? No está hablando de una competencia de atletas. Entonces, obviamente, Dios nos puede ayudar con esas cosas, pero la aplicación sin esos elementos claves no tiene la misma autoridad. ¿Ok? Y el principio teológico debemos aplicarlo de manera muy específica a nuestro contexto. Y vamos a ver eso en la siguiente hora. Pero Jacobis, no sé si quieres añadir algo ahí a lo que hemos dicho. No, solo manera de resumen, tal vez el hecho de estar viendo y contemplando todo este cuadro durante toda la clase, lo que debe llevarnos a pensar es en la interpretación de la Biblia exactamente como un viaje que comienza precisamente entendiendo qué significaba el pasaje para la audiencia original, entendiendo la diferencia que hay entre la audiencia original y la audiencia contemporánea. Luego, en tercer lugar, encontrando los puntos que pudieran unir a esas dos audiencias a través de los principios universales. Es decir, qué cosas hay que aplica para ambos lugares, a un lado y al otro del río. En cuarto lugar, pensar en cómo, en qué punto estoy parado, en qué momento de la historia bíblica estoy leyendo el pasaje. Y definitivamente, si tengo en cuenta todo eso, aplicar va a ser un ejercicio mucho más coherente. Es decir, las aplicaciones van a ser mucho más fluidas. Yo no voy a tomar un texto del punto uno, es decir, de la audiencia original, y yo sé que vas a hablar de eso en un momento, para sacarlo y traerlo inmediatamente a la audiencia contemporánea, lo que sería interpretar mal, sino que voy a tomar ese texto bíblico, esa historia o ese relato, y lo voy a traer a través de ese viaje hasta meterlo a uno de estos tres caminos que se ven aquí en la aplicación. Y cada uno de esos caminos son perfectamente válidos. Entonces yo creo que si se tienen en cuenta los puntos 1, 2, 3 y 4, que son básicamente la interpretación y entender el texto, aplicar lo que es el punto 5 va a ser algo muy coherente con lo que el texto normalmente quiere decirnos, y con lo que debemos entender y hacer
en cuanto a lo que el texto dice. Entonces, si hay algo claro, al menos para mí, yo espero también para el resto de los estudiantes, es que ese cuadro que estoy viendo no se me va a olvidar nunca. Llevo una hora viéndolo. Amén, amén. Sí, no, y en eso otra cosita que me haces pensar es la importancia ahí de o ver que hay múltiples aplicaciones o hasta miles o millones de aplicaciones de cualquier pasaje bíblico, pero el significado es único. Exactamente. Entonces, en la aplicación hay que mirar ese principio teológico y aplicarlo de manera muy específica. Y creo Exacto. que por lo menos en nuestras iglesias, las que conozco, a veces somos muy buenos para hablar de teología, para hablar de principios teológicos y eso, pero a la postre no somos tan buenos para aterrizar eso y aplicarlo de manera muy específica para mi vida. ¿Sí? Y en eso hay que no vivir solamente en el texto bíblico, sino ponerlo en práctica en nuestra vida. Y eso va a ser muy diferente para una mujer que es ama de casa con niños pequeños, va a ser muy diferente que para un pastor, o va a ser muy diferente para alguien que trabaja en el campo, por ejemplo. Pero la palabra siempre es aplicable. Y eso es lo hermoso de eso, porque juntos también podemos aprender mucho, porque compartimos y cada uno va a ver aplicaciones diferentes, ¿ok? Ujú. Otra cosa, John, que yo quisiera notar, y es que tal vez algunos puedan estar pensando que, bueno, interpretar la Biblia no debería ser tan complicado o no debería ser un viaje tan extenso. Sin embargo, nosotros no podemos perder de vista que el leer la palabra de Dios requiere que nosotros estemos sumergidos en ella y requiere también esfuerzo. La fácil siempre sería tomar el texto y decir lo que primero se nos venga a la mente, pero nosotros debemos respetar qué fue lo que el autor quiso dar a entender y cuáles son las formas en las que yo puedo aplicar eso ahora a la audiencia contemporánea. Entonces, no es tanto verlo como un asunto complejo, sino verlo como lo que Dios dejó, es el libro que Dios nos dejó, es la palabra de Dios. Gracias al Señor tenemos toda una vida para estudiar el mismo libro. Y cuando leamos los 66 libros, podemos volver a leer los mismos 66 libros. Y cuando terminemos de leerlo, lo vamos a volver a hacer. No tenemos que estar leyendo más libros. Entonces tenemos toda una vida y es posible que en una primera lectura entendamos algunas cosas, pero otras no tanto. Y tal vez en una segunda lectura tengamos un poco más de claridad. Y en una tercera y cuarta y quinta lectura, el panorama vaya siendo cada vez más claro. Y la vida cristiana es eso. En cuanto a la lectura y el entendimiento de la palabra de Dios, un camino, un recorrido que entre más lo transitamos, más familiar se nos hace. El camino se nos hace mucho más conocido y sabemos dónde estamos, sabemos por dónde vamos. Y eso se va haciendo un ejercicio no solo provechoso para nuestras almas, sino cada vez más agradable. Sí, muchas gracias, hermano. Sí, me haces pensar en la natación. Yo fui nadador en mi juventud y en las prácticas de la natación, el entrenador nos decía exactamente cómo poner las manos, los pies, veíamos videos de nosotros bajo el agua y él decía, no, tienes que meter la mano así, no así, bueno. Pero él decía otra cosa, él decía, cuando tú estés en la competencia, no vayas a pensar en eso, porque hay que practicar antes esos movimientos, hacerlo de manera más mecánica, pero en el momento de estar en la competencia no vas a estar pensando en eso, vas a simplemente nadar como loco, ¿sí? Y lo mismo con la palabra, pues este curso es un momento para como examinar más a fondo, hacerlo de manera un poco más mecánico, si me permiten esa palabra, pero detenernos un poco más. Pero obviamente cuando estén ustedes compartiendo el evangelio con alguien, no vayan a estar pensando, bueno, ¿en qué paso voy y cómo cruzo el río y eso? Sino que eso ya llega a ser algo más natural con el tiempo. ¿Sí? Entonces pienso que es un ejercicio muy importante tomar este tiempo en este curso. Muy bien, hagamos una cosa, hermanos. Vamos a tomar 5 minutos. Yo tengo aquí, bueno, ya son las 8. A las 8:05 empezamos nuevamente con el curso. Entonces tomen un descanso de 5 minutos.
original y cómo entenderían los primeros que recibieron este mensaje. Y ahí vemos ahora en Jueces 2, 16 al 23 para ver algo del contexto. Dice, pues el contexto histórico. Aquí en Jueces 2, 16 dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a los padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellos a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Bueno, aquí seguramente la mayoría conocen el contexto de Jueces, que era un tiempo bastante difícil en la historia de Israel, y vemos este libro fascinante, pero también demasiado triste. Vemos aquí que Dios es quien iba a probar a Israel con las naciones, porque ellos dejaron a esas naciones en la tierra, y con eso vemos, bueno, si leemos todo el libro, vemos un declive a lo largo del libro hasta el punto en donde, pues el capítulo 19 creo que es terrible cuando el hombre toma su concubina y, bueno, después de que ella muere, la corta en 12 pedazos y la envía a las tribus de Israel. O sea, el libro va de mal en peor, ¿ok? Entonces vamos a mirar algo aquí de un amigo que tengo en Inglaterra que, bueno, voy a poner aquí, tratar de poner en pantalla esto. A ver, voy a parar esto y poner aquí nuevamente para ver algo con ustedes. Aquí está. Sobre algo que escribió James Bidon. Y entonces algunos pensamientos sobre la interpretación del libro de Jueces. Entonces él dice, ¿cómo exactamente funciona el libro de los jueces como escritura? Con mucho del Antiguo Testamento, el libro de los jueces es una colección de narraciones. Contiene un puñado de afirmaciones hechas por Yahvé, ese es el nombre de Jehová o de Dios, y una sola afirmación hecha por un profeta. Pero el resto del libro consiste en su mayoría en narraciones y discursos. ¿Cómo pues nos enseña el libro de Jueces? ¿En qué sentido es el libro de escritura? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por supuesto, es bastante fácil traer sistemas teológicos éticos a un libro como Jueces y después leerlo a la luz de estos sistemas. Pero, perdón, voy a tratar de... Ok, ya. ¿En dónde iba? Bueno, pero aún si estos sistemas son correctos, el libro de Jueces en sí mismo entonces no nos guía o enseña. Es simplemente un objeto de principios analíticos que hemos cosechado de otros lados. Podríamos hacer un ejercicio similar con libros no escriturales. Bueno, voy a brincar a la siguiente hojita. En lo que sigue, quiero sugerir varias maneras a través de las cuales el libro de Jueces nos enseña
y hace afirmaciones morales sobre sus personajes. La primera es por medio de la forma en que revela progresiones en la conducta de personas particulares. Considera como un caso de estudio la vida de Gedeón. La vida de Gedeón claramente no termina bien. Gedeón trata a sus enemigos con gran brutalidad, erige un efod que lleva a Israel al pecado y a la idolatría y se casa con múltiples mujeres. Pero las cosas se desvían en la vida de Gedeón mucho antes que ese punto. Cuando Dios primero llama a Gedeón y le dice que pelee contra los madianitas, Gedeón concibe una prueba, la palabra ahí en hebreo, nasá, para aclarar el asunto. Pero las palabras que nuestro autor escoge representan las acciones de Gedeón como negativas. Dios ha expuesto a Israel a las fuerzas extranjeras para probar la fidelidad de Israel. Ya vimos eso en el capítulo 2. No para darle a Israel una oportunidad para probar la fidelidad de él. Además, la prueba concebida por Gedeón está mal fundamentada o planteada. Gedeón concibe una prueba en donde, si Dios sigue gobernando el mundo como lo ha hecho anteriormente, Gedeón abandonará su ataque contra Madián, o por lo menos así parece. Sin embargo, Dios ya le había dicho a Gedeón lo que quería que hiciera. La opción por defecto debería ser que Gedeón siguiera adelante con su tarea. En el siguiente capítulo, los problemas de Gedeón con la dirección continúan. La interpretación de un pagano del sueño de otro pagano le da más confianza en Dios que la misma palabra de Dios, que es una situación muy extraña. Y podemos ver eso si miramos en Jueces. Ahí en el capítulo 7, en el 7, ahí, pues quiero leerlo también. Qué pena tanta lectura, hermanos, pero es chistosa la historia. En el 7:13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelta al campamento de Israel dijo, levantaos pues, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Okay, es un poco chistoso la historia y como dice James aquí en su escrito, dice que eso nos está indicando algo sobre Gedeón. Porque Gedeón en el capítulo 6, si miran conmigo el 6, en el 6:14, bueno, el 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Brinquemos al 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Y en el 16 también, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahí vemos claramente que Dios le había dicho lo que iba a pasar. Pero como nota James, en vez de creerle a Dios y obedecer, él recibe más confianza de un sueño chistoso, de un pagano, de un pan de cebada. Y en la historia eso muestra que realmente Gedeón va en un declive espiritual. ¿Ok? Dice aquí, evidentemente Gedeón se ha vuelto más dependiente de lo extraordinario que de la palabra sencilla de Dios, lo cual termina en su construcción de un medio para obtener la dirección de Dios, a saber, un efod. Como tal, el libro de Jueces representa la manera por medio de la cual Gedeón busca discernir la voluntad de Dios como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y él dice aquí,
Por cierto, el vellón de Gedeón no es ningún intento por discernir la voluntad de Dios, es un intento por encontrar un pretexto que excuse la desobediencia de Gedeón. El deterioro de Gedeón es también evidente en sus múltiples matrimonios, por lo menos uno con una cananea, los cuales llevan al aumento de la violencia asociada con el reino de Abimelech. En resumen, entonces, el ascenso de Gedeón está basado en la aplicación de un principio dudoso, el fruto del cual se hace evidente hacia el final de la vida de Gedeón. Se confirma que la conducta de Gedeón no se debe imitar por medio de sus conexiones con otros textos de la Escritura. Muy bien, no voy a seguir leyendo todo, pero él habla después de Gedeón y Saúl y habla de muchas similitudes entre los dos. Habla de que Saúl también, en vez de creerle a Dios, empieza a buscar señales y finalmente termina de una manera muy triste buscando una bruja y todo eso. Y él nota como hay muchas similitudes entre estos dos hombres. ¿Ok? Ahora, entonces voy a parar esto y lo que quiero hacer es, les voy a mandar, bueno, voy a mirar esto primero, que aquí hay una pregunta y la pregunta es, ¿qué aprendieron de la manera en que James Billon lee el texto? La forma en que él lee aquí Jueces 6, la forma en que él lee este relato de Gedeón, a ver si pueden compartir unos minutos. Los voy a enviar a grupos pequeños y ustedes simplemente tienen que aceptar la invitación y cuando está cerca de terminar va a decir que tienen un minuto. Entonces terminen de hablar rápidamente sobre eso. Pero la pregunta es, ¿qué aprendemos de la manera de leer de James Billon, la forma en que lee a Gedeón? Algo que quizás les pareció interesante. ¿Ok? ¿Y en dónde están los grupos? Ok. Aquí están. Voy a hacer... no, voy a hacer 40, no, 35. Ok, 35 grupos, ok. Vamos a ver cómo funciona, hermanos. Como dijo Jacobis, la idea era aceptar la invitación, saludarnos rápidamente y hablar qué aprendimos o qué aprendimos de la forma en que leyó James ese pasaje de Gedeón 6, ¿ok? Muy bien, y los que están aquí todavía, traten de unirse y yo sé que quizás algunos están con teléfono y no pueden. Pero si no saben ir a los grupos, los que quedan aquí pueden hablar conmigo. Muy bien. Los que están aquí todavía, ¿qué aprendimos de la forma en que lee Jueces 6?
Sí, sí. ¿Alguien quiere compartir en este grupo aquí que es el más grande? Hola, buenas noches. Bueno, aprendiendo aquí de lo analizado en la vida de Gedeón, pues que muchas veces puede ser como una aplicación para nosotros. Buscamos señales, ¿no? Y pues Ujú. lo que debemos hacer es hacer la voluntad de Dios, que la encontramos a través de su escritura. A veces somos como muy supersticiosos o queremos que de maneras pues místicas podamos entender la voluntad de Dios cuando está revelada en su palabra. Me acuerdo estudiando lo que veamos hoy, cuando los sacerdotes, los fariseos pidieron señales a Jesús, decían, Qué pena, hermano. Ay, ¿quién estaba hablando? ¿Isaías o Jonathan? hola, Jonathan. Ok, qué pena, hermano. Pensé que... Ok, ahora, qué pena, Isaías, pero hay mucho ruido de tu micrófono ahí. Jonathan, dale. Sí, pues veía pues como muchas veces es una como una constante en nuestra vida pedir a veces señales Ay, cuando vemos que la palabra de Dios está ahí y esa es su voluntad, que la obedezcamos y que entendamos Ujú. su voz, pues podría ser algo así como de Ok, lo que ok. entendí. Claro, eso sería como en la aplicación, ¿verdad? Pero pensemos un poco en la forma en que él lee el texto, cómo lo ubica, cómo lo desarrolla, o sea, cómo lo entiende él en su contexto ahí. No sé si alguien más quiere compartir. Julio, sí. sí, bueno. Lo que pasa es que me salí, sacó la transmisión y ya volví a entrar. No me pude Ah, asignar un grupo. bueno, no te preocupes. Me Aquí es perdí los últimos 2 minutos. sí, aquí es el grupo más grande, está bien. Ah, perfecto. Sí. Bueno, me llamó mucho la atención la manera tan descriptiva de cada punto que estuvo dando, porque casi no habló de versículos bíblicos, pero estuvo dando todo el contenido de lo que el pasaje habla, de lo que los 4 versículos hablan, pero casi, perdón, sí, bueno, de todo lo que los jueces hablan, pero no estuvo hablando precisamente verso a verso, sino compartió toda la idea general del libro, y Mm, creo que eso nos ayuda mucho, porque cuando entendemos la idea general del libro, se nos facilita más la interpretación. sí, Eso fue con sí. lo que yo me quedo, se me queda claro. Un punto más, cuando explica lo de Gedeón y el sueño se me fue, Marianitas, Ajá. se me fue, ¿sí? Sí, sí. Y cómo compartió ahorita usted, que leyendo que Gedeón creyó más el sueño que la promesa que Dios le había dado. O sea, con Mm, el simple hecho de entender eso, ya nos mete en el contexto del declive espiritual que estaba pasando Gedeón. Sin llegar a la necesidad de cómo finaliza el libro, ya con esos escritos ya nos enseña cómo va a terminar o cómo es la vida espiritual del personaje principal. sí, buen punto, buen punto. ¿Alguien más quiere compartir aquí en este grupo? Algo que aprendieron de la forma en que James explica el pasaje. ¿Quién dijo yo? ¿Alguien más quiere compartir algo? Aquí, presente, saludos a todos. Ok, ok, hermano. Saludos desde Venezuela. Pues bueno, Gracias. una de las cosas que me llamó la atención
es ver primero la promesa, como decía el hermano anterior, la promesa que Dios le había dado y cómo él luego agarró como que más fuerza, fue cuando alguien más le dijo, ah, mira, cuando le contaron el sueño. Y es lo importante de que nosotros como líderes, quien sea pastor o algo, o no, como cristianos, eh, estemos siempre cuidando nuestro corazón para evitar ese declive como muestra que tuvo Gedeón, porque aún sirviéndole, debemos cuidar nuestro corazón porque podemos llegar a un punto en el que más bien nos perjudica a nosotros. Sí, buen punto. Buen punto. Voy a darnos un minuto más. Pero sí, en eso es muy interesante. Yo he aprendido mucho de él porque solemos leer un texto, como enfocarnos mucho en ese texto y no ver cómo ese texto está entrelazado con los que vienen antes, después, y ver en la progresión de ese libro, ver realmente qué está pasando en el libro. Sí, porque si solamente aislamos ese pasaje, no vamos a entender realmente qué significa. Sí, y eso es lo que aprecio de él, la forma que lee, porque él sabe comparar con muchísimos otros pasajes. Vamos a esperar aquí 10 segundos a que todos regresen. Bueno, ¿cómo nos fue con eso? Parece que perdí a Jacobis. Ah, no, no, aquí estoy. Ah, oye, cambiaste de lugar, hermano. Sí. Sí, no, estuve en grupo pequeño. Ah, bueno. ¿Y cómo te fue con el grupo pequeño? Bueno, éramos dos nada más. Ah, claro, ok. Me Sí, fue sí. excelente, pero noté que hubo gente que no entró a los grupos. Debe ser porque no les Quedaron apareció la... aquí en el grupo grande. Así es, por Sí, ejemplo, el grupo de Sí, nosotros era de sí. 28 y solo estuvimos 4. ok, ok. Sí, pero por lo Sí, general sí hubo buena participación. sí, sí. Sí, no, y podemos hacerlo más. Yo diría que... ¿tú estás compartiendo eso, hermano? Sí, quería que vieran los Aquí vamos a resultados de ver. la... Ok, ok. Chévere. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, en eso, pues no somos usuarios muy avanzados con Zoom, así que podemos crecer en eso un poco. Pero lo que quería que ustedes vieran era la forma en que James hace un buen trabajo de unirlo, como traer a colación lo que está en el resto del libro, como ver la progresión de ese libro. Y eso tiene que ver con entender el texto en su contexto original, para la audiencia original. ¿Okay? Bueno, voy a compartir un poco más la pantalla aquí. Bien, entonces... Bueno, espero que puedan ver eso. Que lo que decía mi grupo era que él hace un buen trabajo de analizar muy bien las comparaciones entre la ubicación del pasaje en el libro y también él compara con otros libros. No leímos más sobre eso, pero cuando se compara con otros personajes, vemos que hay ecos de Gedeón en Saúl, que es un punto muy interesante. Y cuando miramos eso en toda la Biblia, a veces hay ecos de un personaje o de un evento sobre, por ejemplo, ecos del Éxodo en el resto de la Biblia. Y eso nos ayuda a entender en el contexto original mejor el significado de ese pasaje en su contexto. Otra cosa que quisiera agregar a eso y que fue parte y que fue muy bueno del ejercicio
fue poder ver cómo el hermano no estaba interpretando solo una porción de Gedeón, de la vida de Gedeón, lo cual le hubiese permitido aplicar esa porción muy mal en la audiencia contemporánea. Él se ocupó de ver todo el panorama completo de la vida de Gedeón y empezó incluso de un Gedeón que termina fracasado, por así decirlo, y luego muestra cómo ese elemento del vellón fue solo uno de los acontecimientos o de las circunstancias que lo llevaron a ese fracaso. Y eso es importante porque cuando nosotros no interpretamos la Biblia de esa manera, sino que solo interpretamos porciones sin tener el panorama completo, podemos equivocarnos en la aplicación. Entonces podemos salir a decir que es bueno pedirle señales a Dios o poner señales para que Dios nos hable a través de esas señales, porque Gedeón lo hizo. Pero en realidad lo que vemos es que era más parte de su incredulidad y que finalmente desencadenó su fracaso. Y yo le puse un ejemplo al hermano con el que estuve. Yo dije, ¿cómo que tú vas por la calle y ves a un hombre dándole dinero a un niño de la calle? Y entonces tú dices, wow, qué buen hombre. Pero luego te enteras de la historia y te das cuenta que el hombre en realidad es un explotador y que solo estaba pagándole al niño por algunos servicios de tráfico que estaba haciendo por él, diciendo dramático. Entonces, cuando te enteras de la historia completa, te das cuenta que en realidad ese evento que tuviste como bueno en ese momento cobra más sentido y en realidad no es tan bueno. Y entonces ya lo entiendes mucho mejor. Y creo que eso es fundamental, sobre todo cuando somos tan inclinados a leer solo porciones de las escrituras y a no tener el panorama completo del pasaje, lo cual puede ser desastroso. Entonces, eso ayuda sin duda a entender lo que tú decías, el contexto, lo que significó para la audiencia original, para que luego podamos tener un buen desarrollo en la interpretación del pasaje. Era eso solamente yo. Sí, sí, muy bien. Sí, la otra semana vamos a hablar más del, del contexto y la importancia del contexto, pero como creo que es este libro, no, es otro libro que tengo sobre la hermenéutica y el profesor, bueno, el nombre de él es Grant Osborne y escribió un libro que se llama La espiral hermenéutica. Y en ese libro él dice que sus estudiantes, si están ahí medio dormidos en su clase y él hace una pregunta, él dice que ellos casi siempre pueden decir, profe, contexto, el contexto. Y así aciertan con su respuesta porque el contexto es clave. Y ese contexto es tanto el contexto histórico como el literario y vamos a hablar de eso más la otra semana. Muy bien. Aquí, cuando medimos el río de diferencias, ¿cuáles diferencias hay entre nosotros y la audiencia original? Entre Gedeón y su lugar y nosotros como audiencia. Pues, primeramente, era durante la época de los jueces, que ya leímos un poco sobre esa época, que era una época supremamente difícil. ¿Sí? Y eso nos ayuda a entender un poco. También si pensamos en Ruth, otro ejemplo, Ruth pues está en el mismo tiempo y eso hace que las obras de Ruth sobresalgan aún más, porque ella en medio de un tiempo bien tenebroso de la historia de Israel, ella sobresale en su lealtad, en su amor fiel, todo lo que ella hace por Noemí, su fidelidad a Dios, etc. Entonces, vemos que vivían en una época muy diferente. También, ¿bajo cuál pacto estaban ellos? Ellos estaban bajo el pacto mosaico, o sea, el pacto que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí, en Éxodo, ahí 19, 20, Moisés narra eso en Deuteronomio también. Y sabemos que vivían bajo esa ley, pero estaban incumpliendo esa ley de una manera impresionante. Y por lo tanto estaban recibiendo el castigo o la disciplina de Dios por sus acciones, por no obedecer la ley. ¿Ok? Son las diferencias más grandes en las cuales yo pienso. No sé, Jacobi, si tú piensas en otras cosas ahí, diferencias. No, yo creo que más que todo el tema también de
de la situación militar que estaba viviendo Israel en esa época, y creo que eso incluye lo que mencionaste ahorita del contexto político o el contexto situacional que estaba rodeando esa circunstancia, ¿no? Era permitido que un hombre saliera en el nombre de Dios a castigar naciones enemigas. Entonces, eso es bien importante también. Sí, sí, buen punto. Y esa palabra juez es un poco difícil de traducir o entender. Creo que en la nueva versión la traduce como, se me fue, el caudillo, creo que es. Porque juez da la idea, a nosotros da la idea de alguien ahí en una corte. Pero obviamente los jueces eran líderes en la guerra también. ¿Sí? Entonces toca tener eso en cuenta, que es como una posición entre, no es un rey exactamente, pero se asemejan un poco a un rey también. Bien, aquí el puente de los principios. La pregunta aquí, lo que debemos hacer es buscar principios teológicos universales, tomando en cuenta, como hemos dicho, todo el contexto de ese relato. Ahora, como decía Jacobis, ahí uno podría decir, no, que debemos hacer o buscar señales de Dios o probar a Dios. Pero como James nos ayuda a ver, en el libro de Jueces, Dios era quien estaba probando a su pueblo. Creo que ahí hay un principio universal, que nosotros no debemos probar a Dios, sino que Él es quien nos prueba a nosotros. También puse aquí, bueno, aquí hay algunas pautas sobre los principios. Deben salir del pasaje o ser sugeridos al reflexionar en el pasaje. Es decir, si vamos a aplicar algo, debe ser algo de ese pasaje o algo que ese pasaje, algo que nos lleve a ese pasaje. Porque cuando pensamos en los reyes malos, quizás no hay una cualidad en ellos, pero al ver la maldad de ellos, nos lleva a una cualidad y nos lleva a Cristo a ver la bondad de Cristo o la cualidad opuesta en Cristo que ese reino tiene. ¿Ok? También no deben estar vinculados necesariamente a la situación específica del pasaje. Y en eso a veces, si no entendemos que son pasajes cosas que sucedieron una sola vez o en una sola circunstancia, sería una equivocación grande aplicarlos como principios universales o teológicos. El ejemplo de Esdras 10 y el divorcio, pues es un pasaje difícil porque Dios, Esdras manda que los hombres se divorcien de sus esposas paganas y eso, pero es algo que pasa una vez en la Biblia y hay muchas dudas sobre eso y no debemos sacar un principio universal sobre algo tan específico a un pasaje así. Deben también armonizar con el resto de las escrituras, como hemos dicho. Si vamos a decir, no, Gedeón aquí hace algo muy bueno porque pone una prueba para Dios, pues hay que mirar el resto de la Biblia para ver si es algo que armoniza con el resto de la Biblia. Y deben aplicarse tanto a ellos como a nosotros. Y voy a poner aquí el ejemplo de Levítico 11:44 para hacer el ejercicio con otro pasaje. Aquí en Levítico 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Cuál es el principio teológico o universal acá? Pues vemos, si miramos toda la escritura, vemos que es universal que debemos ser santos, porque dice ahí, seréis santos porque yo soy santo. Eso no cambia. Eso es un principio que aplica para Israel, tanto como para nosotros, en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, en la China, bueno, en cualquier lugar,
el cristiano debe ser santo porque Dios es santo. Pero cuando miramos la última parte, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ahí vemos otra cosa que no es universal. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque es algo netamente vinculado a la ley de Moisés, y vemos en el Nuevo Testamento que Cristo quita esa prohibición. Entonces hay que mirar cuando leemos qué es universal y qué es algo específico con respecto a esta situación dada. ¿Ok? También, ¿cuál sería un principio teológico aquí? Del pasaje de Gedeón, yo puse aquí un ejemplo. Debemos confiar en la palabra revelada de Dios. Porque como vimos, Dios le reveló su palabra, pero Gedeón no le creyó, sino que él buscaba algo más y hasta tomó más confianza en una palabra, en un sueño de un pagano. ¿Ok? Entonces, el principio teológico sería, debemos confiar en la palabra revelada de Dios. Especialmente cuando sentimos miedo, ahí en el contexto él siente miedo, sin buscar señales, recordando que Él está con nosotros. Ya lo vimos en el 6, 14 y 16. Aquí dice comparar nuestro principio con el mapa bíblico. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero ¿cómo cambia el evangelio la forma en que entendemos este principio? Pues no lo cambia casi, sino que podemos pensar, por ejemplo, en Mateo 28, 20, que dice que Cristo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. En Juan 14 al 17, que habla de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros en la ausencia de Cristo, pues corporalmente, pues. Segunda Timoteo 1:7 dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de, bueno, no lo tengo memorizado, pero habla de dominio propio y de valentía, pues. Entonces son algunos ejemplos de otros versículos que pueden como nutrir nuestro entendimiento de ese principio teológico. Y finalmente mirar la perspectiva actual. Necesitamos entender nuestra cultura y nuestro mundo bien. ¿Sí? ¿Qué significa creerle a Dios, creer su palabra revelada en el siglo XXI? Durante una pandemia. ¿Sí? Es un ejemplo muy concreto. ¿Qué significa? Y yo puse un ejemplo. Este viernes tengo una reunión con mi jefe. Sé que él quiere hacer algunas cosas que no le agradan a Dios. Voy a orar para poder decirle la verdad en amor y voy a confiar que Dios puede cuidar de mí aunque pierda mi trabajo. Es un ejemplo en donde traté de pensar en algo más concreto, algo más específico en mi cultura con un reto que tengo, y yo sé lo que la palabra me dice, pero yo tengo que aplicar esa palabra de manera muy específica para decir, no voy a mentir, no voy a no decirle nada, sino que voy a ser un cristiano en mi trabajo porque sé que Dios está conmigo y me va a cuidar. ¿Ok? Obviamente es solamente un ejemplo, pero cuando leemos la palabra debemos estar pensando de esa manera específica. ¿Sí? ¿Cómo aplico esto a mi vida de manera muy puntual? Porque nuevamente no crecemos cuando decimos, sí, debo creerle más a Dios. Pero ¿en qué momento? ¿De qué forma? ¿Cómo lo voy a hacer de manera muy práctica? ¿Ok? Crecemos cuando podemos aplicar la palabra de Dios en actitudes, hábitos y acciones específicos, no en un mundo teológico de conceptos e ideas abstractos. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Otro ejemplo, Dios es soberano. Hay mucha gente que lo dice, Dios es soberano, pero no sé si puedo crecer espiritualmente durante esta pandemia. Y ahí es regresar a lo básico. Bueno, Dios es soberano. Dios tiene el control. Dios está obrando en mi vida. Él sabe lo que hace. Así que yo puedo confiar en Él durante este tiempo. ¿Ok? Bueno, aquí, hermanos, para terminar la clase,
para repasar. Anoten en un papel sin mirar los 5 pasos del viaje interpretativo. No tienen que ser las palabras exactas, pero miren a ver si pueden hacer un pequeño dibujo de esos 5 pasos del viaje interpretativo en tus propias palabras. ¿Ok? Entonces les voy a dar aquí unos 3 minutos, 4 minutos para hacerlo. ¿Ok? Si alguien tiene el don de dibujante y hace un dibujo más bonito para futuras clases, nos lo hace llegar, por favor. Lo necesitamos. Bien. Y la Wolfram. Tu madre. Mira tu madre. Te parece a la muñeca esa que la saludate a Nilsson. Tócale a Nilsson. Bueno, hermanos, como un minuto más. No tiene que ser el mejor dibujo del mundo. Mientras ustedes dibujan, hermanos, quiero darle gracias a los que pudieron prender sus cámaras. No saben el ánimo que nos da verles trabajar. En realidad es, en medio de esta distancia, poder verlos concentrados. A otros yo sé que les queda muy difícil, tal vez la conexión, ahorran más datos, etcétera. Pero a los que prendieron sus cámaras, y estuve viendo todo el tiempo, que ha sido hermoso poder verlos, hermanos, de verdad. Bueno, muy bien. Vamos a repasar a ver cómo les fue. Miren cómo yo puse más o menos cómo, más o menos cómo es. Primero, entender el texto desde la perspectiva original. Segundo, medir el río de diferencias. Tercero, encontrar los principios teológicos. 4, consultar con el mapa bíblico. Y 5, aplicar el texto a la perspectiva original. Muy bien. ¿En cuáles libros está más angosto el río de diferencias y más ancho? Pues ahí, como mencioné, en los libros del Antiguo Testamento el río de diferencia va a ser más ancho y en el Nuevo Testamento va a ser más angosto el río, especialmente en las cartas a las iglesias. Como nosotros, si conocemos al Señor, somos cristianos y debemos hacer parte de una iglesia local, igual que los hermanos del primer siglo. Entonces, no es tan diferente. ¿Por qué debe ser la aplicación algo concreto? Ahí, pues, debe ser concreto porque no crecemos con verdades abstractas, sino que
tenemos que aterrizarlas a nuestra vida de manera práctica. Y pues pensemos o podemos pensar en muchos contextos: el hogar, el trabajo, el barrio, mi vida interior, bueno, en todo momento, cómo aplicarlo de manera concreta. Y pues finalmente, como decía Jacobis, muchas gracias a todos. Los esperamos la otra semana. Si no recibiste un correo electrónico de Fundebao, significa que no estás en la base de datos. Por favor, envíanos un correo a fundebao.santamarta@gmail.com con tu información, porque creo que con algunos hubo un problema con el correo o algo así. Ok. Entonces, si voy a salir de esto. Sí. Hermanos, me están preguntando por el tema de la presentación. No se preocupen. Jonathan, creo que la podemos hacer llegar, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. De alguna forma, quizás subirla en algún lado y enviarles el link con eso. Perfecto. ¿Ok? Y lo mismo Sí. vamos a hacer con la grabación y también con el texto que leímos De James. Ajá. de James. Entonces, no se preocupen porque van a tener todas las herramientas para que no se pierdan. Si alguien quiere repasar la clase, también va a tener la oportunidad. Y mis amados, la idea es, y en eso los estamos animando para que ustedes puedan, la próxima clase también poder estar con nosotros. Vamos a seguir hablando acerca del contexto y vamos a seguir avanzando en este curso de hermenéutica. Hay algunas preguntas aquí que seguramente, no sé, quedaron un par de preguntas aquí que creo que pudiéramos responder por correo, son nada más 2. Y también está aquí Julio Martínez levantando la mano y no sé si es por, si es para preguntar o para hacer algo. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hermano. Sí. Bueno, tienes un minuto. Ok. Voy conociendo el ministerio. Yo soy de acá de Monterrey, Nuevo León, México. Voy conociendo el ministerio y ahorita que mencionaba el hermano acerca de James, lo googleé, el escrito y todo, y me manda una página que se llama Academia. Sí, sí. Esa página es de todo. No, es una página. Sí, si ustedes buscan ese nombre, James B. John, lo voy a poner aquí. James B. John y tweets. ¿Cómo era el título? Ya les digo. Tweets de libros de jueces. Sí, sobre la interpretación de jueces. Si hacen eso, sale eso. Su Porque a mí me escrito. salió, no se alcanza a ver bien. Ups. Sí. No. Sí, no fue qué pena. Sí. Muy bien, ya lo pongo aquí y vamos a orar para terminar la clase esta noche. Muchísimas gracias a todos. Oremos. Padre, queremos agradecerte enormemente esta bendición de poder reunirnos de muchos países del mundo, Padre. Y aquí somos un pequeño grupo de hermanos en Cristo unidos en esta oración, Padre. Queremos exaltarte primeramente por ser el gran yo soy, el Dios infinito, el creador del mundo, Padre. Y realmente en medio de esta pandemia no ha sido fácil, pero Padre, reconocemos esta noche que tú has sido bueno y que tú has hecho cosas que si no fuera por esto nunca habríamos hecho algunas cosas, Padre. Por ejemplo, esta reunión seguramente no la hubiéramos hecho. Entonces, gracias. Queremos orar que nos guíes, que nos protejas espiritualmente, físicamente, protege a mis hermanos y oramos, Padre, que podamos entender tu palabra cada vez mejor, que podamos leerla con más atención y más que todo, Padre, que podamos aplicarla a nuestras vidas para crecer espiritualmente. Si hay alguien aquí, Padre, que no conoce a Jesús, oramos también que a través de este curso pueda conocer a Jesús, quien es el Salvador del mundo. Te damos gracias en el nombre de Él. Amén. Un abrazo, hermanos. Gracias.
Muchísimas gracias. Bendiciones Gracias. a todos. Muchas gracias, bendiciones. Saludos. Gracias. Saludos desde Cancún. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Hermano, Señor le bendiga. Hermanos, bendiciones, que Dios los bendiga. Amén. Gente de toda la tribu, lengua y nación. Buenas noches. Dios los bendiga. Muchos saludos. Dios los bendiga, queridos hermanos. Bendiga. Saludos.